Hablaremos hoy de los gimnasios en Grecia. En todas las ciudades de la antigua Grecia, los hijos de los ciudadanos libres, los muchachos, se entregaban a los preceptores de la gimnástica. Esta enseñanza, además de las del gramatista y el citaredo, integraban la educación. Los antecedentes a la práctica gimnástica pueden ubicarse en la civilización minoica, un poco anterior a la civilización griega clásica, civilización cretense, ¿no? O la civilización ¿cómo se llamaba la ciudad esta? Donde vivían Agamenón y... Bueno, no importa. No puede ser que no me acuerdo. Bien. El caso es que era una práctica común ya en la Grecia clásica, el llamado salto del toro. Consistía en lo siguiente: el participante corría hacia un toro, lo embestía, agarraba sus cuernos y antes de ser revoleado por los aires, ejecutaba una vuelta, una especie de salto mortal, y caía sobre el animal. No es fácil. No. Ya en tiempos de Pericles, la gimnástica era algo popular. El gimnasio era uno de los principales centros sociales de la vida griega. Las instalaciones más suntuosas pertenecían al Estado, pero había algunas de carácter particular que eran más modestas. Había gimnasios aún en las ciudades más pequeñas, pero la gimnástica ateniense era la más encumbrada. Allí se entrenaban los muchachos para el pentatlón, que incluía carrera, salto, lucha a brazo partido, llamada pancracio, lanzamiento del disco y lanzamiento de la jabalina. Más adelante se agregó la enseñanza del pugilato. Los instructores para las luchas eran tenidos en la más alta consideración. Un señor llamado Melesias, en cuyo honor llegó a cantar Píndaro, tenía entre sus discípulos 30 vencedores olímpicos. Mirá vos. En los gimnasios los jóvenes se cubrían el cuerpo con aceite de oliva, a falta de aceite Johnson. Quedaban al pelear un poquitín resbalosos, pero también desarrollaban una fuerza notable que era necesaria para poder superar el aspecto, el efecto elusivo del aceite. Para aprender. Claro. Los profesores griegos de gimnasia se llamaban paedotribae. Fueron los primeros en la historia que diseñaron sistemas de actividad física. Los paedotribae, por decirlo así, digámoslo así. Podría decirlo de otra manera, de manera más enojosa, claro. Desarrollaron 3 entrenamientos de gimnasia. Uno para el mantenimiento de la condición física, otro para entrenamiento militar y un tercero como parte del adiestramiento de atletas, no ya de militares, sino de atletas. Entre los funcionarios de los gimnasios, el Estado nombraba a los gimnasiarcas, quienes podían incluso eliminar de los establecimientos a los sofistas, retóricos y filósofos que iban a mirar, iban de mirandas, ¿no? Si es que podían probar los gimnásticos que estas personas ejercían una influencia negativa sobre la juventud. Es decir, podían echar a los filósofos, pero antes alguien debería demostrar que el filósofo estaba ejerciendo una influencia negativa sobre la juventud, cosa que parece bastante fácil. Sí, claro, a Sócrates lo mataron por eso, sin ir más lejos. Había ciudades en las que el hecho de ejercer la gimnástica estaba unido al derecho de plena ciudadanía. Claro. Cuenta Burchard que en el Pelene aqueo nadie podía ser admitido como ciudadano antes de haber cumplido con todos los ejercicios correspondientes. Eran pruebas físicas que duraban 3 años. No está mal esto, y mucho mejor está esto otro. Tenían la obligación de pertenecer
al coro. Claro. Todos los ciudadanos tenían la obligación de pertenecer al coro. Cantar era una obligación ciudadana. Nosotros, venturosamente, no tenemos servicio militar, pero podríamos tener un coro obligatorio. No estaría nada. Claro. En Atenas existían 3 gimnasios. El más importante era la academia. Sí, dígamelo. Unas generaciones después de Pericles se convirtió en la escuela de Platón. Los jóvenes no vivían en la academia, iban allí durante el día. Estaba situada en terrenos de antiguas tumbas. Dentro de esos terrenos estaba situada la palestra, el edificio rectangular con columnatas que albergaba un espacio para la lucha, habitaciones para ejercicios regulares y también lugares para beber y charlar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Una barra. Claro, vamos a tomar un Gatorade. En el gimnasio ateniense, además de entrenarse uno los músculos, podía educar también la voz varonil. Allí se enseñaba a los jóvenes a competir verbalmente. Esa habilidad era requerida también para participar en los debates de la polis. Y estos enfrentamientos verbales vinieron a sustituir los ensayos mecánicos de memoria. Claro, muy bien. En Esparta la cosa era solo física. Además, el gimnasio allí pretendía solo desarrollar la capacidad de los jóvenes para causar daño. No existía en Esparta el espíritu agonal. El espíritu agonal, que es central en la civilización griega, es la competencia sin encono. Claro, el fair play. La lucha sin encono. Un antecedente de lo que después sería el sport. El sport de los muchachos británicos, pero bien hecho. Pero el gimnasio espartano no. Estaba rodeado por un foso, de modo que los jóvenes competían entre sí con ferocidad y se arrojaban a la zanja unos a otros. Y Esparta fue también una de las pocas ciudades que propició que las muchachas practicaran ejercicios porque creían que las preparaba mejor para el parto. Y sí. Un último detalle. Las mujeres no podían participar de las competencias, ni verlas tampoco. Iban todos desnudos en principio, ¿no? Claro. Sí. No, justamente iban desnudos por esto, en virtud de la prohibición. De la prohibición. Porque, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos no había mujeres, pero ni siquiera en la tribuna. No, claro. Se cuenta que Ferenica de Rodas era una dama que decía ser descendiente de Heracles. Algunos le creían, porque era hija de un campeón de lucha y madre de otro campeón. En el ansia maternal por alentar a su hijo en una olimpiada, se disfrazó de hombre, como en algunas películas, claro, y se coló entre los atletas para ver. Pero su entusiasmo la delató. Según la crónica, Ferenica se precipitó a la arena a saludar a su hijo que había ganado, se le cayó el disfraz y fue reconocida. Dice, ahí está Ferenica. Sí, me di cuenta por la cara. La ley decía que una mujer encontrada en falta debía ser pasada por las armas. Sí, señor. Pero se cuenta que en favor de Ferenica acudió a testimoniar desde el cielo el mismísimo Heracles. Entonces, Heracles la reconoció como de su progenie y entonces la perdonaron. Pero, para impedir que el caso se repitiera, quedó establecido que a partir de entonces todos, atletas y entrenadores, debían presentarse desnudos en los Juegos. Está bien, muy bien. Y así nadie tenía la posibilidad de disfrazarse. Es decir, que fue ese episodio el que propició la desnudez general. Mire si después del episodio de la papisa Juana se hubiera hecho lo mismo en el Vaticano, hubiera sido tremendo. Claro. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? A mí me gustan los coreutas, desde luego, ¿no? Sí, estaba pensando en todas aquellas civilizaciones que han pensado para la educación de sus clases
dirigentes en general, aunque había algunas que no lo distinguían y si eran las mejores, pensaba en lo que hemos hablado alguna vez sobre los monarcas celtas, que debían entrenarse en el arte de las armas, pero también en el arte de la poesía. Claro. Y en general la música también forma parte de eso, de la formación de un caballero. Era frecuente que se aprendiese a jugar con algún instrumento, a componer poesía y la esgrima o la equitación y todo lo demás. Pero lo curioso es que de esa comunidad entre lo espiritual y lo físico, fundante en la madre patria Grecia, se ha pasado a una disociación, porque llegó un momento en el que pareció que uno no podía ser un buen jugador de algún deporte, futbolista, lo que fuera. Sin ser antes un imbécil. Sin ser antes un imbécil cuadrado medio subnormal. Claro. Y realmente ese es uno de los motivos, quizás de algunas decadencias que estamos sufriendo. Es más, en la práctica de los deportes nobles, se dice todavía en algunos deportes que las faltas no hacen falta jueces, porque las faltas se reconocen por cada uno del que las comete y debe expresarlas bellamente también. Nunca ha pasado en algún torneo de esgrima, pero está bien igual. Y lo que pensaba es que está bien esto, porque es lo único que garantiza que con el paso del tiempo uno pueda, cualquier fulano pueda disfrutar de una visión del mundo un poco menos miserable que la de la decadencia, puesto que ha gozado del cuerpo y tiene los instrumentos necesarios para que la lengua finalmente acuda en su ayuda cuando llegue ese momento que más tarde o más temprano a uno lo aqueja. Me han contado, no sé qué piensa usted, que la juventud se va. La juventud se va y ciertamente el gimnasio era un lugar para jóvenes que aprendían, pero también para personas mayores que enseñaban. Y bien sabemos que una de las formas amorosas más frecuentes entre los griegos era la forma de amor, de nobilísimo amor, entre un señor grande, un maestro y un joven. Tanto que hasta había una edad que se consideraba ideal. Sí. Que ahora no la recuerdo, pero que podría ser 50 y 14. Sí, una combinación de... Sí. Sócrates, Alcibiades, por ahí. Así es. Bien, claro, la juventud se va y uno pasa de ser un aprendiz a ser un señor más grande, luego se convierte en maestro. Que la juventud se vaya es de las peores noticias del universo. Es también el nombre de una canción de Sandro que no escucharemos y es también el subtítulo de una canción que alguna vez hemos compuesto para un pequeño episodio teatral. Se llamaba Si no me quieres hoy o La juventud se va. Y vamos a escuchar la grabación de este pequeño episodio casi como de comedia musical, en la versión de Cecilia Milone, estorbada por mí. Usted mismo, vamos. Si no me quieres hoy o La juventud se va, dedicada a los que alguna vez han practicado la gimnasia y la poesía